Doctor en medicina, viendo todo lo que es la ciencia, tecnología, electromagnetismo y todas las aplicaciones reales en el campo de la medicina y cómo aplicar y cómo mejorarla para la vida humana. Presentamos al magíster en matemáticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el doctor Paul Luque Cama, con representación de Valerias. Él viene de la Universidad Nacional de Río de Janeiro. ¿Cuántos faltan? El último. Entonces, lo recibimos por favor con un fuerte aplauso. Sonríe usted para acá. Muy buenos días con todos. El tema de mi exposición se podría decir netamente abstracta, no va a tener tantas aplicaciones como los expositores anteriores. Bueno, el tópico que voy a hablar en sí es de geometría diferencial, el tema de superficies mínimas. Siguiente. Ya, para comenzar, ¿qué es una superficie mínima? Voy a decirlo rápidamente porque estamos con la hora. Si yo tengo una inmersión X que va de un conjunto de R3, la imagen proyectada decimos que es una inmersión mínima si solamente si el HP, que en este caso vendría a ser la curvatura media, es igual a 0. En este caso la superficie se llama mínima. Siguiente. Bien, una caracterización de esto es la siguiente. Un tema conocido para, no sé, los ingenieros, quizás en particular los matemáticos, se habla de la aplicación normal de Gauss, que es conforme si solamente si la superficie es totalmente umbilical o minimal. Siguiente. Bien, ya sabemos que es una superficie mínima. ¿Cuál es lo importante o interesante de este tema? Bueno, lo resaltante aquí sería que el tema en sí no es independiente de una rama de la matemática, sino se relaciona con ecuaciones diferenciables, variable compleja. Eso es lo rico de ese tema. Y este teorema nos relaciona cómo puedo conseguir una superficie mínima a partir de dos funciones complejas, que una sea melomorfa y otra honomorfa bajo esas condiciones. Tenemos mi función X, donde cada coordenada es x1, x2, x3, y tenemos cómo sería la forma que tendría, la expresión que tendría cada coordenada. A partir de ello podemos obtener funciones φ1, φ2 y φ3 a partir de las funciones f y g que nos estamos dando, de tal manera que puedo obtener una función mínima y una superficie mínima. Y caso inverso, a partir de una superficie mínima puedo obtener las funciones f y g. Siguiente. Bien, un ejemplo clásico de esto sería el catenoide, donde mi f y g serían e a la z y g a la b a la menos z. Reemplazando los datos en el teorema anterior, podemos obtener la parametrización del catenoide. Siguiente. Que ya conocemos la parametrización. Y caso inverso, una vez obteniendo esa parametrización, puedo obtener dos funciones f y g. Y la parametrización cartesiana, la ecuación cartesiana del catenoide sería x más 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a coseno hiperbólico al cuadrado de z. Siguiente. Otro ejemplo clásico es el helicoide, que similarmente, a partir de datos holomorfos f y g, de esa forma, disculpen, acabo de venir de Brasil hace un mes y aún me queda el dejo. Yo puedo construir funciones φ1, φ2 y φ3 de tal manera que puedo obtener la parametrización del helicoide. Siguiente. Ahí tenemos la parametrización que hemos recuperado a partir de los datos holomorfos. Siguiente. Y para terminar, de las superficies mínimas en R3, porque todo esto está en el espacio tridimensional, se puede encontrar en cualquier libro de geometría diferencial, bueno, en cualquier buen libro de geometría diferencial.
¿Cómo obtenemos la parametrización o cómo recuperamos la parametrización de Neper? Simplemente tomo funciones fg, f igual a 1, g igual a z, phi1, phi2, phi3, reemplazamos los valores en el teorema. Siguiente. Y bueno, esta es la famosa parametrización de Neper. Hasta aquí no hay nada fuera de lo común ni nada nuevo. Todo esto está en cualquier libro de geometría diferencial. El detalle aquí es que esta representación que fue hecho hace cientos de años por Ballestras en el espacio R3 tridimensional que nosotros ya conocemos, una pregunta que se hicieron varios matemáticos fue si podemos hallar una representación en otros espacios. Y bueno, Brian, un matemático que en realidad es el asesor de mi asesor, lo hizo. Consiguió una representación de tal manera que pueda, a partir de datos holomorfos, se pueda construir una superficie. Y caso inverso, a partir de una superficie puedo encontrar datos holomorfos. Siguiente. Bien, ¿en qué espacio lo hizo? Lo hizo en el espacio hiperbólico. ¿Cómo se define el espacio hiperbólico? Simplemente agarramos el espacio R4, que ya es muy conocido, R3 se generaliza, se le pone una coordenada más. Simplemente que ya no usamos el producto interno usual. Al primer sumando le ponemos un menos. Y con eso podemos construir, bueno, en realidad es un semiproducto interno, no es un producto interno. Y al espacio conocido como R4, con ese semiproducto interno, se le va a llamar espacio de Lorentz-Minkowski. Y lo vamos a representar por L4, ya no será R4. Siguiente. Bien, para hablar del espacio hiperbólico hay varios modelos en sí. Uno de esos modelos es el hiperboloide, que es el siguiente. Agarramos, anterior por favor. ¿Qué es el hiperboloide? Es la parte superior de una hipérbola en R4 con la métrica que ya definimos anteriormente. Se dan cuenta que no es una métrica en sí, disculpen, que no es un producto interno, porque el producto interno de dos vectores jamás va a ser un número negativo, pero con esta pseudométrica sí me va a dar un número negativo, me va a dar -1. Entonces, ¿qué es el espacio hiperbólico o el modelo hiperbólico, o el modelo del hiperboloide? Son todos los vectores de L4, tal que la primera coordenada sea positiva y el producto de dos vectores, el pseudoproducto interno de dos vectores sea -1. Siguiente. Bien, ahora que ya tenemos un modelo hiperbólico, Brian, a partir de este modelo hiperbólico, pudo encontrar una representación a partir de datos holomorfos para una superficie y caso inverso. Les voy a presentar otro modelo del mismo espacio, que son equivalentes, que va a identificar el espacio L4 con el conjunto de matrices hermitianas de 2×2. De tal manera que si yo agarro un vector en L4, me va a dar una matriz de esa forma, que va a estar en función de cada coordenada, en donde la base o los vectores, las matrices que van a generar esa matriz general son de esta forma, de sigma 1, sigma 0, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que se les conoce como matrices de Pauli. Siguiente. Bien, a partir de esta identificación, nosotros podemos generar también un pseudoproducto interno en el espacio de matrices hermitianas que nos dimos, de tal forma que el producto de dos matrices hermitianas es igual al menos determinante de la matriz, para cualquier matriz hermitiana. Y además de eso, se puede identificar el espacio hiperbólico con esos dos subconjuntos. Siguiente. Bien, ya hablamos del espacio hiperbólico, ahora vamos a hablar del cono de luz, que también usan mucho los físicos. ¿Qué es el cono de luz en sí? Simplemente agarro un vector nuevamente en L4, de tal manera que el producto me va a ser 0. Y la primera coordenada necesariamente tiene que ser mayor que 0. Como está en L4, es obvio que tiene que ser por el producto interno lorentziano. Además de eso, puedo identificar el cono de luz con estos dos subconjuntos. Dense cuenta que siempre va a ser esencial agarrar el modelo hermitiano del espacio hiperbólico. Siguiente. Para terminar con esta parte de introducción en sí del espacio hiperbólico,
Lo que vamos a hacer ahora es compactificar el espacio hiperbólico. ¿Saben cómo es un hiperboloide? No puede poner gráficas. Un hiperboloide es como una rama para arriba y una rama para abajo en R3. Lo que vamos a hacer es poner una esfera, un balón, y vamos a taparlo. El detalle de todo esto, la imaginación sería que lo vamos a tapar, pero no en un punto fijo, sino en el infinito. Y se puede hacer eso. En matemáticas se puede hacer eso. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es ya no el espacio hiperbólico que conocemos, sino el espacio hiperbólico compactificado, que lo vamos a unir H3 unido con S al cuadrado al infinito, que lo expreso de esa forma, ¿no? Cada elemento es una clase de equivalencia que va a pertenecer al cono de luz. Como observación, el borde asintótico S cuadrado al infinito del escalable, que va a ayudar a compactificar, se puede identificar con CP1. Siguiente. Ya, ¿se acuerdan que les mencioné de la aplicación de Gauss en R3? Bien, aquí en H3 también se puede hablar de una aplicación de Gauss. Claro que tendríamos que hablar previos al respecto, pero en realidad es la misma idea. ¿Qué me dice la proposición? Que la aplicación hiperbólica de Gauss es conforme si solamente si la inmersión, mi función f, es totalmente umbilical, o f satisface que la curvatura media es igual a 1, similar en R3. Siguiente. Bien, por fin los previos, aunque en realidad faltaría más previos, pero este es el teorema de representación de Bryan. Se podría decir que es una generalización, pero en sí no es una generalización, es un análogo a lo que Weierstrass hizo hace cientos de años. Bryan lo hizo hace unos 40, 50 años, si no me equivoco, y él generó toda una línea de... Actualmente está estudiando mucho esto, actualmente. Obtenemos la representación de Bryan. Siguiente. Y bueno, como les dije que es un análogo, si reemplazamos o cambiamos los datos, se mantiene el teorema original, y en vez de H3 ponemos R3, y cambiamos las funciones en sí, nos va a resultar el teorema de Weierstrass que se consiguió hace unos cientos de años. Siguiente. Bien, ya tenemos una representación en R3, ya Bryan consiguió una representación en H3, en H3 mejor dicho, y ahora hace unos 10 años, a lo mucho, no, un poco más, Gálvez, Milán y Martínez obtuvieron una nueva representación. Dentro del espacio hiperbólico agarraron las superficies planas, y esas superficies planas también se pueden obtener una representación a partir de datos holomorfos. Bien, lo que he hecho es, bueno, como comprenderán, para realizar cada trabajo se usan diferentes notaciones, diferentes tópicos y diferentes herramientas. Bryan utilizó formas diferenciales, ecuaciones de estructura del espacio. Martínez, Gálvez y Milán no lo hicieron, agarraron la geometría diferencial conocida. Es por eso que acá menciono que vamos a adaptar las notaciones de Bryan. Siguiente. Bien, para no aburrirlos mucho con notaciones, este es el teorema en sí. Tiene que ser más simple y más breve porque eso no es el tiempo. No, sí. Este es el teorema que les presento de Gálvez, Martínez y Milán, que en el espacio R3, en el espacio H3, yo puedo, a partir de datos holomorfos de una superficie plana, a partir de datos holomorfos puedo generar una superficie plana, y caso inverso, bajo ciertas condiciones, si yo tengo una superficie plana en H3, puedo generar datos holomorfos. Ahí tengo las condiciones que se necesita, abajo tengo cómo sería expresado en una forma diferencial. Siguiente. Y la recíproca, lo que les mencioné. Bueno, en realidad es un poco complicado esto para expresarlo en media hora. Siguiente. Bien, para finalizar esta parte, ya les hablé de la aplicación hiperbólica en R3, les apliqué de la aplicación hiperbólica en H3, y ahora también se puede hablar de una aplicación hiperbólica para superficies planas en H3. Es similar, no cambia nada, simplemente algunos espacios, algunas funciones, pero en esencia es lo mismo.
que, por ejemplo, si tengo una superficie orientada y conexa, tengo una inmersión, si su segunda forma fundamental es definida positiva, nosotros podemos considerar una estructura conforme inducida por la forma fundamental. Entonces la inmersión es conforme si solo si amétrica inducida por fin es plana o es totalmente umbilical. Siguiente. Bueno, esto no puse aquí el ejemplo. Estas son las referencias que he utilizado. Robert Bryant, que hizo superficies de curvatura media, libros básicos de geometría diferencial, el paper de Martínez, Galvez y Milan, y otro libro de geometría diferencial. Bueno, en realidad, para terminar esto, actualmente se está estudiando bastante. Varios investigadores en Brasil están estudiando cómo seguir buscando en qué otros espacios o en qué otros modelos podemos hallar una representación. Eso sería todo. Gracias. Gracias, doctor. Esto para tomarle la foto dando. En nombre del Encuentro Científico Internacional. Miren para acá, sonrían, sonrían.